Hoy estaremos en el capítulo 3, versos 1 al 13, bajo el siguiente título: La revelación de un maravilloso misterio. La revelación de un maravilloso misterio. Capítulo 3 de Efesios. Voy a dar lectura del verso 1 al verso 13. Ya, 13. Y la palabra del Señor dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, dice el apóstol Pablo. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero implorar, Padre, Señor, que tú este tiempo, Padre, que tenemos con tu palabra, Padre, derrames tu gracia sobre nosotros, tu misericordia, abundantemente de tu Espíritu Santo, para que nosotros no solamente podamos comprender los pormenores de lo que Pablo nos está hablando aquí, Señor, sino también poder poner estas cosas en nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en ti, Señor. Ayúdanos a ver lo maravilloso que tenemos en nuestras manos, Señor, con la verdad apostólica. Ayúdanos a ver lo maravilloso que tenemos, Señor, en nuestras manos, en nuestro servicio a ti. Y también, Padre, la maravilla que tú has dejado en medio nuestro, que es tu iglesia santa, Señor. Permítanos, Señor, asombrarnos de tu persona y de tu verdad esta mañana y recibir abundantemente, Señor, de tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ok, en palabras sencillas podemos decir de que lo que el apóstol Pablo está queriendo transmitir en todo el texto que hemos leído es lo siguiente: que Dios nos ha revelado su maravilloso misterio a través de sus siervos, para que a través de nosotros, su iglesia, sea exhibida su infinita sabiduría para la exaltación de su glorioso nombre. Ya Dios nos ha revelado su maravilloso misterio, amén, a través de los apóstoles, obviamente, para que su iglesia, que somos nosotros, los que somos salvos en Cristo Jesús, la sabiduría infinita de Dios pueda ser exhibida a todas las huestes celestiales. Ahora, hay una palabra que se repite mucho aquí y creo que es la que le da el sentido a todo esto que Pablo está queriendo decir, y que es la palabra misterio. Ahora, ¿qué es este misterio del cual está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué misterio habla? Nosotros cuando escuchamos la palabra misterio, se nos ocurre, ¿cierto?, que no sé, películas como la de Sherlock Holmes, o no sé cuáles son las más actuales, pero algo que realmente es imposible de saber qué es, ¿ya?
Eh, y hablamos de estas cosas. Mira, ¿supiste lo que pasó allá? ¿Y qué pasó? No sé, es un misterio, es algo que nadie lo sabe ni nunca lo sabrá. Sin embargo, el apóstol ocupa esta palabra misterio, y realmente la literatura griega ocupa la palabra misterio para referirse esencialmente a algo que no necesariamente está claro, sino que hay ciertas luces, pero que es un misterio en sí, pero que de alguna u otra manera Dios en un punto de la historia lo da a conocer, lo da a conocer. Y la manera en que Dios da a conocer ese misterio es a través de la revelación de las verdades concernientes a ese misterio. Y de hecho se ocupa la palabra aquí también revelación, que esencialmente es la palabra apocalipsis, que significa sacar el velo, correr el velo para que nosotros podamos ver, ¿cierto?, lo que hay ahí detrás. Bueno, ¿qué es este misterio? Es un misterio que dice relación con lo que Pablo viene hablando desde el capítulo 1. Acerca de la salvación, acerca de la elección de los santos antes de la fundación del mundo, acerca de la manera en que somos bendecidos por la obra de Cristo, a través de, cierto, de la revelación de la verdad concerniente a la iglesia. Dios estaba conformando un pueblo. Entonces, lo que Pablo ha dicho hasta ahora es sobre eso. La redención como un plan eterno de Dios, capítulo 1, la elección y la predestinación de su pueblo, el capítulo 1, la salvación por gracia, por medio de la fe, y la formación de un solo pueblo constituido tanto por judíos como por gentiles, que es la iglesia de Cristo, capítulo 2. Entonces, estas verdades tienen relación con el misterio al cual Pablo quiere aludir ahora. Este misterio es una verdad que nunca antes había sido revelada con la misma claridad como ahora es revelada a través del Evangelio. Eso es lo que quiere decir Pablo. Este misterio jamás fue revelado como ahora es revelado. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Versículo 5. Esto no implica que había ignorancia acerca de estas cosas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es una relación comparativa. Dice, antes no había sido revelado como ahora es revelado. O sea, antes habían algunas señales, ahora comprendemos completamente. Antes habían sombras, ahora tenemos toda la luz. Antes teníamos tipos, ahora tenemos todo el cumplimiento. Ahora comprendemos más, ahora comprendemos todo. Entonces no era un misterio que Dios quería dispensar, o sea, no era un misterio en sí que Dios quería dispensar su salvación a todas las naciones. Por ejemplo, no, 3 veces Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Génesis 26, 4. Dice, y daré a tu descendiente toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 28, 14. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, desde que Dios hizo la promesa a Abraham, todas las naciones de la tierra están en la mente de Dios respecto a la dispensación de su plan redentor. Salmo 67 también lo dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ese era el plan del Señor desde el Edén. Desde el Edén. Él siempre quiso conformar, como dijimos la semana pasada, un pueblo que forme parte de su amplio reino, donde están no solamente aquellos que pertenecemos a este mundo, sino que también las huestes celestiales. Entonces no era un misterio que Dios quería llevar la salvación a los gentiles. Tampoco no era un misterio que esa salvación Dios la traía a través de un Mesías, de su ungido, de Cristo. No era un misterio que el Mesías iba a venir a cumplir esta redención. El mismo apóstol Pedro lo dice cuando habla acerca de la función de los profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos investigaron qué persona,
qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, los profetas recibían este mensaje que debían compartir con los demás. Iba a venir el Mesías a redimir no solamente a Israel étnico, sino que a todas las naciones, porque de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Ahora, ¿quién era? ¿Cómo iba a ser? ¿En qué circunstancias iba a venir? Eso no lo sabían. Dice aquí el apóstol Pedro que los profetas indagaban, trataban de escudriñar, trataban de unir cabos, pero no lograban tener el cuadro completo. No lograban tener el cuadro completo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el Antiguo Testamento todo este plan precioso a través de Cristo estaba de alguna manera velado, no al 100%, estaba velado a los ojos incluso de los profetas. Entonces ellos solamente participaron en el hecho de anunciar estas futuras glorias que vendrían tras los sufrimientos del Mesías. Anunciaban, proyectaban, anticipaban. De hecho, tan importante era la profecía del Antiguo Testamento que los apóstoles, hermanos míos, basaron su predicación evangélica en las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos decían, esto pasó porque está escrito por el profeta tanto. Y esto es a lo que se refiere David cuando dijo. Siempre apelaban a lo que el Antiguo Testamento decía. El asunto es que los del Antiguo Testamento no tenían comprensión cabal, completa comprensión de todos los detalles, hermanos, que tú y yo hoy día tenemos, por ejemplo. No teníamos. Uno dice, pero ¿cómo David entonces no sabía que había que creer en Cristo? No, porque ni siquiera sabía quién iba a ser. La única promesa que tenía David es que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y literalmente vino de su descendencia, en todo sentido. Tanto en su sentido de derecho real, porque José era descendiente de Salomón, tanto por su derecho de sangre, porque María venía de Natán, otro hijo de David. Entonces, ambos linajes vienen de David, lo cual le da el derecho. Hermanos míos, esto nos lleva a tener una buena aplicación, creo, a nuestras propias vidas. Hermanos, no siempre nosotros estamos conscientes del privilegio que tenemos nosotros al tener mucho más luz de lo que ellos tuvieron. No siempre tenemos esa conciencia de que somos privilegiados, hermanos míos. Porque en este tiempo tenemos mucho más luz de la que tenía incluso Jonás, Isaías, Amós. Y uno dice, wow, ellos eran profetas que recibieron la revelación de Dios. Sí, pero en su comprensión completa del misterio de Dios, ellos no tenían la luz que tú y yo tenemos hoy. Hermanos, ya no necesitamos ni sueños, ni visiones, ni nuevas revelaciones. Tenemos la suficiente, infalible e inerrable palabra de Dios. Ahí está la revelación que Dios tiene de su misterio. El Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nunca hubiéramos conocido a Cristo si Dios no lo hubiese revelado a nuestras vidas. ¿Y cómo lo reveló? A través de las Escrituras. Por eso, hermanos míos, cada vez que un apóstol predicaba, usaba las Escrituras. Hermano, hoy día, cada vez que un predicador predique, debe usar las Escrituras. Porque es ahí la fuente donde está nuestra luz. El hombre natural, hermano mío, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Han de ser discernidas espiritualmente. Pero aquellos que hemos sido salvados por Dios, hemos recibido al Espíritu Santo. Y podemos, hermanos míos, tener el privilegio de tener luz. Sí, es verdad, era un misterio en el Antiguo Testamento. Pero este misterio no implicaba que había ignorancia en los profetas, pero sabían poco.
Y este misterio no implicaba que ignoraban que esta salvación iba a venir a través del Mesías. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, pero el tema es que no sabían los detalles. Lo que sí era un misterio era cómo Dios llevaría a cabo este magnífico plan. Ellos no sabían. La pregunta que podían hacerse era, ¿tendrían los gentiles que hacerse judíos para ser parte de la bendición de Abraham? ¿Tendrían necesidad de ser circuncidados para entrar al pueblo del pacto? ¿Tendrían que adoptar la cultura, la liturgia, las costumbres y aún el lenguaje judío para ser parte de ello? ¿Sabe qué? Los judíos en tiempos de Cristo creían que sí. Creían que sí. De hecho, en el tiempo de la primera iglesia habían personas que obligaban a los cristianos a judaizar, a circuncidarse, como hemos visto en la escuela bíblica, ¿cierto? Porque ellos pensaban que de esa manera era entrar al pacto, y eso no lo recibieron ni lo aceptaron los apóstoles. Porque estos judaizantes no comprendían el plan de Dios redentor. Ahora, ¿quién lo comprendía? Los apóstoles. Los apóstoles. Ahora, ¿de qué trataba este misterio? Bueno, lo dice abiertamente el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Me entiende? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es el misterio. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente pensaba que para que los gentiles recibieran la bendición de Dios, tenían que venir y circuncidarse y hacerse judíos y adoptar toda la liturgia judía y toda la costumbre judía. Pero viene Cristo y rompe con todo eso. Y la verdad apostólica es clara y abierta. De ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Son coherederos, copartícipes. Esta preposición co significa juntamente con ellos. No un escalón más abajo, no un plan aparte, juntos. Somos herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. No de las promesas terrenales que no tienen un valor más que el terrenal, sino de sus promesas eternas. Las mismas que Abraham perseguía porque él vivió en tiendas porque esperaba una ciudad eterna en los cielos. Esas mismas promesas somos nosotros receptores de esas promesas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron todas las verdades concernientes al Evangelio, y los apóstoles usaron estas escrituras para predicar el Evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Lo que estaba realmente velado a los ojos del pueblo judío es el hecho de que Dios levantaría a un solo pueblo, constituido por gentiles y judíos, y que juntos, como la iglesia de Cristo, anunciarían las preciosas verdades del Evangelio a este mundo y exhibirían, la iglesia de Cristo, la infinita y gloriosa sabiduría de Dios ante las huestes celestiales. Eso no estaba en la lectura que los profetas hacían. Siempre los profetas fueron ensimismados en su propia realidad israelita, porque no conocían otra realidad. Dice la palabra del Señor que ellos predicaban el Antiguo Testamento apelando a que estas escrituras hablaban de Cristo y hablaban de la conversión de los gentiles y hablaban de este nuevo pueblo. Pablo mismo es comisionado por Cristo cuando se convierte a Cristo y lo llama, ¿cierto? Ahí camino a Damasco, y le dice, y cuando le dice a Ananías sobre Pablo, dice, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles. ¿Y qué dice acerca de los gentiles? Nunca olvide, hermanos míos, que está escribiendo a una iglesia de gentiles. Los efesios son gente no judía. Claro, en la iglesia hay una mezcolanza, ¿cierto? Hay gente judía y gente no judía y gentiles. Pero en sí, la iglesia de Éfeso viene de una realidad gentil. ¿Ustedes se recuerdan cuando los efesios se convirtieron ahí en el libro de los Hechos? Dice la Biblia que fue tal el impacto del evangelio que ellos sacaron todos sus libros,
Mire, las bibliotecas de los efesios estaban bien enriquecidas, ¿cierto? En ese tiempo, no era como ahora que usted iba a la Cruzada de Literatura Cristiana y se compraba un libro, no sé, por 7.000 pesos. No, en ese tiempo tener un libro era carísimo. De hecho, no eran libros, eran pergaminos, ¿me entiendes? Y dice la Biblia que cuando se convirtió en los efesios sacaron todos sus libros de hechicería y de magia y los quemaron. Y dice, y el valor de lo que quemaron, no recuerdo el valor, pero era tremenda cantidad de plata. Tremenda. Yo una vez saqué cálculo, compraría cuántas propiedades con esa plata. Las quemaron. Las quemaron. Entonces, ¿qué simboliza esa quema de libros de brujería? Que están renunciando a su vida antigua para seguir a Cristo. Y que ya no son su fuente de revelación ni búsqueda de la verdad en esta vida. Ya no más hechicería, ya no más brujería. Ahora, la luz del Espíritu Santo a través de sus escrituras, a través de la verdad apostólica. Entonces ellos tenían que entender que ellos no son un pueblo aparte, sino que son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo, y todo esto por medio del Evangelio. Él, un poco antes, en el capítulo 2, le había recordado algo que era triste en su realidad antigua. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Así estaban ellos. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y esa es una preciosa verdad que ellos debían tener en cuenta. La redención consumada por Cristo en la cruz hizo posible que Dios nos hiciera parte de su pueblo. Hermano, tú debes vivir agradecido porque Dios te hizo parte de su pueblo. Que nosotros que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, hemos sido acercados por la pura gracia de Dios a ser partícipes de estas preciosas promesas que Dios primariamente se las anuncia a Abraham. Cristo nos redimió, dice la Biblia, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que Cristo, o para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también dice más abajo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos los derechos, todos los privilegios de un hijo. Hermanos, esto nos debe llevar a algo. Cada día tu corazón debe levantarse al cielo y decir, Dios, gracias por la salvación. Gracias por lo que tengo en Cristo. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Cuando pienses en lo que Cristo hizo por ti, hermano, tu corazón debe llenarse de adoración. La doctrina de la salvación debe desarrollar en nuestro corazón un gran sentido de adoración. Un gran sentido de adoración. Ahora, ¿de qué manera Dios reveló este misterio a la iglesia? Bueno, ahí lo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A qué apóstoles y profetas está refiriéndose Pablo? A los de su tiempo, no a los de este tiempo. No a los de este tiempo. Hay quienes hoy día presumen ser apóstoles y profetas, hermanos míos, ellos son falsos maestros. Ellos son carroñeros que lo único que quieren es convertir a las almas de los hombres en parte, ¿cierto?, de su mercancía. Como Pedro dice, harán mercadería de vosotros. Pero hermanos míos, no preste oídos a quienes dicen ser hoy día apóstoles y profetas, porque no lo son. No lo son. El Señor
le plació revelar estas verdades eternas a sus apóstoles y sus profetas, aquellos que cumplían la condición. Recuerde que una de las condiciones para el apóstol era haber visto a Jesucristo resucitado. Y a saber, quien último cumple esa condición es el apóstol Pablo, quien se le aparece el mismo Cristo para encomendarlo, ¿cierto?, a los gentiles, como ministro a los gentiles. Pero, hermanos míos, de verdad que el Señor en su palabra nos ha revelado todo lo que su iglesia necesita. Ya no hay más revelación. Este misterio fue revelado a Pablo y también a los demás apóstoles y profetas. Esta palabra revelación significa, como hemos dicho, desvelar, correr el velo. Es como aquí, ustedes no saben qué hay aquí atrás, ¿cierto? Tremendo desorden hay aquí atrás. Entonces, pero yo digo, ¿quieren ver? Y ustedes pueden imaginarse, yo les puedo describir lo que hay ahí atrás, de alguna u otra manera, pero cuando ustedes, si ustedes realmente quieren saber claramente, yo tengo que correr el velo aquí y se va a descubrir todo lo que hay atrás. ¿Entienden? Eso significa la palabra apocalipsis, correr el velo, revelar. Dios reveló este misterio a sus apóstoles y profetas. Dice el mismo capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y mire lo que dice, edificados sobre el fundamento, note esa palabra, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pregunta a los que saben de construcción, ¿cuándo se pone el fundamento de una casa? ¿Cuando llega el tiempo de las terminaciones? Al inicio. ¿Cuándo se tuvo que poner el fundamento doctrinal de la iglesia? ¿Cuándo? Al inicio. ¿Quién puso ese fundamento? ¿Quién fueron los peritos arquitectos que pusieron el fundamento? Los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era la piedra del ángulo? La otra vez hablábamos de la piedra del ángulo, ¿cierto? ¿Cuál era la piedra del ángulo? Es decir, la parte más importante de ese fundamento. Jesucristo mismo. Eso es. Jesucristo mismo. Por eso es que la doctrina cristiana, el evangelio es cristocéntrico. Todo está fundamentado en Cristo. Todo apunta a Cristo y todo se desprende de Cristo. Pablo llegó a tener un conocimiento profundo de este misterio. Pero ¿sabe qué, hermano mío? Este conocimiento profundo y acabado que tenía Pablo de este misterio no era para su provecho personal. No era para decir, miren, wow, ustedes debieran recibirme con los brazos abiertos, porque cuánto sé de este misterio. Y no iba de iglesia en iglesia haciendo alarde de cuánto sabía. Ese no era el propósito de Dios, revelar su misterio a través de los apóstoles. Mire lo que dice, verso 3 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que dice, que me fue dada para con vosotros. Todo el conocimiento, toda la revelación de ese misterio no era para él, era para la iglesia. Él solamente era un canal, un vehículo, un medio a través del cual Dios trajo su revelación. Pero la revelación en sí es para la iglesia de Cristo. Pablo, por lo tanto, tenía la responsabilidad no solamente de conocer profundamente este misterio, sino que tenía la responsabilidad de aclarar a toda la iglesia este misterio. Ahora, ¿era fácil aclarar el misterio? No. Pedro mismo dice en su carta, en su segunda carta, dice, bueno, acerca de estas cosas también Pablo también, si se recuerdan, les escribió. Aunque muchas de ellas, dice Pedro, son cosas difíciles de entender. Y agrega algo, que los inconstantes e indoctos tuercen como las demás escrituras. O sea, por no comprender bien, ¿qué hacen?
distorsionan la verdad. Hermano, cuando tú no logres comprender algo, no te esfuerces más allá porque puedes llegar a distorsionar algo. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo Dios se hizo hombre? Que no puede ser. ¿O cómo esto de la Trinidad no puede ser? A ver, 3 personas, uno solo. No puede ser. Pues si te vas más allá, vas a llegar a una herejía. Bueno, el apóstol Pablo tenía la responsabilidad de aclarar a todos este misterio. A Pablo le fue dado a conocer este misterio por revelación, pero este misterio revelado Pablo lo dejó registrado en sus cartas. Por eso dice, como antes lo he escrito brevemente, antes lo he escrito brevemente, antes está hablando de la misma carta, está hablando del capítulo 1 y capítulo 2, porque ahí en el capítulo 1 y capítulo 2 ya está revelando este misterio. Por eso dice, yo ya empecé a hablar de este misterio, que ahora yo les digo, yo recibí la revelación de este misterio. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de los hermanos de Éfeso? ¿Qué dice el verso 4? Leyendo lo cual podéis entender. ¿Cuál era la responsabilidad de los hermanos de Éfeso? Leer. Y a través de la lectura de sus cartas, ellos podían llegar a comprender este misterio. ¿Y cuál era la fuente de esa comprensión? Volvemos al versículo que dijimos delante. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Han de discernirse espiritualmente. Solamente el hombre nacido de nuevo puede comprender las cosas del Espíritu. Hermano mío, lo que significa que si tú has sido salvado por gracia, por la sangre de Cristo, y Dios te ha dado el Espíritu Santo, tú puedes comprender los misterios del Señor. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Leer tu palabra, y poco a poco Dios va a ir dando luz acerca de todo este plan precioso de redención que Él ha dispuesto a través de Cristo. Luz. Hermanos, si no hay palabra, no hay conversión. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique la palabra? Predicación. Pablo explica su misterio apostólico hablando de 2 propósitos de su llamado. Por una parte, él ha sido llamado a anunciar el evangelio a los gentiles, versículo 8 y versículo 9, también ha sido llamado a aclarar sobre este misterio, aclarar los detalles de este misterio. No solamente anunciar el evangelio, sino también aclarar el evangelio. Hermanos míos, no solamente debemos ser cristianos que anuncian el evangelio. Hermanos, tú tienes que comprender el evangelio, porque en muchas oportunidades tú vas a tener que aclarar aspectos del evangelio. Muchas cosas que tenemos que explicar a veces. Entonces, proclamar el evangelio de Cristo a los gentiles y explicar la naturaleza de ese evangelio. Hermanos, aquí está la importancia de leer la palabra de Dios, ya que en ella, hermano mío, podemos ver revelado al maravilloso Dios, podemos ver revelada su perfecta voluntad y podemos ver revelado su asombroso y sabio plan de redención en Cristo. Solo la palabra de Dios puede llevarte a conocer a Cristo y nacer de nuevo. Solo la palabra de Dios. Como dije delante, no necesitamos más revelaciones, no necesitamos más apóstoles. No necesitamos gente que se haga pasar por profeta y nos venga a decir, el Señor me dijo que no. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Mire qué preciosa ilustración sobre la palabra de Dios. Ahora, una cosa importante que darnos cuenta aquí en este texto, hermano, es que Pablo comprendía bien cuál era su misión. Cristo se la declaró. Cristo le dijo en una oportunidad a Ananías, él es instrumento escogido para mí y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él comprendía bien su misión, su llamado.
Cristo se lo manifestó, pero también él lo comprendía bien. Dice, en una oportunidad dice, el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Él sabía bien a qué lo había llamado Dios. Sabía exactamente cuál era su misión, cuál era su ministerio. Hermano, ¿tú sabes a lo que Dios te llamó? ¿Tienes claridad dentro de la iglesia de Cristo qué es lo que debes hacer como parte del cuerpo de Cristo? Porque, hermano mío, hay una realidad escritural. Tú no debes ni estás llamado a ser un mero espectador en la iglesia. Tú estás llamado a servir a Dios. Pero ¿tienes claro qué hacer en la iglesia? Y no estoy hablando de cosas concretas el domingo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Tú estás llamado a servir en la iglesia y la iglesia de Cristo funciona 24/7. El apóstol Pablo comprendía muy bien su llamado. Sin embargo, Pablo comprendía que este servicio que él hacía a Dios, hermanos míos, trayendo, o sea, siendo receptor de esta revelación y siendo maestro que aclara esta revelación, este misterio, siendo un maestro, siendo un apóstol, siendo un predicador, teniendo claro lo que él tenía que hacer, hermanos míos, todo lo que hacía, todo el servicio que hacía a Dios, él tenía claro que debía hacerlo en la humildad de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacía él y todo lo que había llegado a hacer él era por la gracia de Dios. Era por la pura gracia del Señor. Por la pura gracia del Señor. Verso 2 dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Él sabía que por pura gracia estaba ahí. Esto me fue otorgado por gracia de Dios. Pablo no se lo ganó sacando el mejor puntaje en el seminario. Pablo no se lo ganó por ser el más destacado de los apóstoles y pasó la prueba, ¿cierto? El examen final. No, Pablo fue llamado a eso y sabía que había sido llamado a algo superior, algo precioso. Hermanos míos, anunciar el evangelio es precioso. Compartir de Cristo es precioso. Enseñar a los hermanos es precioso. Discipular a alguien es precioso. Compartir la fe con un hermano es precioso. Conversar de Cristo es precioso. Servir en el cuerpo de Cristo es precioso. Y todo esto Dios lo ha dado por gracia. Por pura gracia, porque no lo merecemos. De hecho, esa es la razón por la cual habla de sí mismo de cierta manera. Mire lo que dice. Yo por esta causa, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. O sea, él no era prisionero de Roma. Él no era no estaba en la cárcel por culpa de los judíos. Porque si hubiéramos estado ahí, nosotros diríamos, estos benditos judíos, siempre trayéndome problemas. ¿Por qué estoy ahí, Pablo? Los judíos ya me tienen harto. Siempre lo mismo. Ya no hay qué hacer. No vemos a un Pablo así. No vemos enlazando su realidad con quien le hizo daño. Él no está diciendo, no, es que este imperio romano ya basta de imperialismo. Él estaba ahí en la cárcel, ¿cierto? Sufriendo, preso, injustamente tal vez, pero preso. Pero ¿sabe lo que decía en la cárcel? Yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces tu servicio o tu devoción a Dios está determinada solamente por las circunstancias? A veces Dios permite que vivamos situaciones incómodas como las de Pablo en la cárcel, indeseadas. Pero hermanos, son en estas circunstancias en las que jamás debemos olvidar que seguimos siendo siervos de Cristo. No importa las circunstancias que estén. Si Pablo en la cárcel entiende que está en la cárcel, digamos, él es prisionero de Cristo. Si tú estás en escasez económica, tú debes decir, pucha, estoy pobre, pero soy un pobre de Cristo. Si estás en la aflicción, estás atribulado, tú debes decir, estoy atribulado, pero soy de Cristo.
Soy un atribulado de Cristo. Soy un fracasado de Cristo. Oye, te fue mal, sí, pero soy de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que afirma tu identidad en este mundo? ¿Qué es lo que afirma tu corazón en este mundo? ¿Las circunstancias? ¿Cómo habríamos tenido a Pablo si las circunstancias hubieran definido el corazón de Pablo? Jamás hubiéramos tenido ni siquiera sus preciosas cartas que tenemos hoy en día, en donde en vez de ser una larga lista de quejas, estando en la cárcel, son palabras preciosas de ánimo. Y es capaz a los filipenses de decirle, estando en la cárcel, gozaos en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor. Oye, a Evodia y a Sinti que ya basta de pelear, sean de un mismo sentir. Hermano, no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Sirvan al Señor con humildad. Hermano, eso lo escribe de la cárcel. Eso lo escribe en circunstancias peores de las que tú estás pasando ahí. Si estaba ahí era por Cristo y era de Cristo. En la cárcel nunca dejó de ser de Cristo ni vivir para Cristo. Pablo se veía a sí mismo como alguien que servía a Dios por pura gracia, no porque él se lo merecía o porque lo había ganado. Él dice, la gracia de Dios que me fue dada. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado. Verso 8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Todo lo que Pablo tenía, uno dice, oh, qué privilegio de Pablo, qué privilegio el ser un apóstol de Cristo. ¿Qué decía Pablo de eso? Hermano, por pura gracia. Por pura gracia, hermano, nos habría dicho. Hermano, yo fui perseguidor de la iglesia. De los pecadores, yo el primero. El más pecador. Sí, pero ahora eres salvo, eres de los santos. Sí, pero de los santos, el más pequeño. Ese es el corazón de Pablo y es el corazón que nosotros debemos tener para servir a Dios. ¿Sabe cómo entendía Pablo el servicio a Dios? Un privilegio. Un privilegio, hermanos míos. Entendía este privilegio a la luz de quién era. Yo soy el más pequeño. No dice soy el más pequeño, me equivoqué. Dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y este no era una falsa humildad, hermano mío, de Pablo. Era una comprensión cabal de quién era él y quién era Dios y qué es lo que había recibido de Dios. Pablo entendía su servicio, hermanos míos, como un privilegio. Servir a nuestro Señor, hermanos, en el ministerio del Evangelio es un gran privilegio. Si Dios te ha dado la posibilidad de servirle en su iglesia, hermano mío, eso es un gran privilegio. Eso es un gran privilegio. Servir a nuestro Señor en el Evangelio, en su iglesia, es un gran privilegio, a pesar de cualquier dificultad que se presente, por sobre cualquier lucha que implique enfrentar, a pesar de que todas las tribulaciones que pudiera significar, servir a Cristo es un privilegio. Ahora la pregunta que debemos hacernos es ¿con qué espíritu sirves al Señor? ¿Con qué espíritu sirves al Señor? ¿Piensas que los demás deben tomar en cuenta tus méritos en tu servicio a Dios? ¿Tu corazón se resiente cuando no eres reconocido? ¿O te das cuenta que si sirves a Dios con esos dones que Él te ha dado para trabajar en el ministerio que Él te ha dado, en la iglesia que Él te ha puesto para servirle para su propia gloria? Hermano, Dios, todo el servicio que tú haces, lo haces con todo lo que Dios te dio. Y para servirte, no para ti, sino para su gloria. Por lo tanto, seas músico, seas diácono, pastor, maestra de niños, discipulador, encargado de algún ministerio, eres lo que eres y estás donde estás solo por su gracia.
y debes considerarlo humildemente como un privilegio de Dios. Servir al Señor en el ministerio es un privilegio. Charles Spurgeon dijo en alguna oportunidad, si Dios te llamó a servirle, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Es por eso que Pablo al final dice, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Hermanos míos, no se preocupen porque estoy en la cárcel. No se desanimen por eso. Yo soy prisionero de Cristo. No importa las circunstancias en que estoy, yo les sirvo, es un privilegio servirle. Ahora, ¿cuál es el propósito para la iglesia con respecto a este misterio? Bueno, ahí lo dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué la iglesia habría de mostrar la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, la iglesia ha sido llamada, hermanos míos, no solamente a llevar el mensaje de salvación a este mundo terrenal, sino que también ha sido llamada para dar a conocer a las potestades celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, el llamado de la iglesia no solamente contempla una misión terrenal, predicar a Cristo, sino también una misión celestial, exhibir en su vida la gloriosa e infinita sabiduría de Dios. La naturaleza de la iglesia de Cristo podemos comprenderla mejor a la luz de su magnífico llamado. Pablo enfatiza en su carta que el evangelio en sí, y también la iglesia, tiene su origen y un alcance celestial y no meramente terrenal. Sí, la iglesia de Cristo es la embajada del cielo aquí en la tierra, pero su misión no es solamente terrenal, es manifestar la gloriosa sabiduría de Dios a las huestes celestiales. La revelación de la sabiduría de Dios a los poderes es uno de los propósitos subsiguientes del plan de salvación, de evangelización de Pablo. Por eso es que Pablo le da énfasis en su carta a también toda la esfera celestial. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes celestiales. Pablo siempre está y dice, hemos sido sentados en lugares celestiales. ¿Por qué siempre Pablo intenta ponernos en estos dos planos? Nosotros vivimos en una realidad terrenal, pero también en una realidad celestial. Porque quiere que la iglesia de Cristo, que es el gran tema de Efesios, sea consciente de que su llamado no es solamente terrenal, sino que también celestial. Hermanos míos, como iglesia de Cristo tenemos un llamado muy alto. Un comentarista, Scott, dice, los poderes hostiles que habían intentado frustrar la obra de Dios y creían que lo habían conseguido cuando conspiraron contra Cristo y lo condujeron a la crucifixión, sin embargo, y sin saberlo, habían sido instrumentos en las manos de Dios. La muerte de Cristo había sido el medio que había ideado Dios para llevar a cabo su maravilloso plan. ¿Sabe cómo estaba el diablo en la cruz? Seguramente tomándose las manos. No se salieron con la suya. Y nunca pensó que la sabiduría de Dios es tan perfecta e infinita que justamente ese era el plan para redimir a todo su pueblo. Yo no sé si usted vio o leyó las crónicas de Narnia, ¿cierto? Pero usted puede recordar la escena cuando la bruja tiene ahí a Aslan, el león, en la piedra y le entierra ese cuchillo. Y cómo esas horribles, ¿cierto?, criaturas demoníacas están haciendo fiesta ahí. Es así como el diablo pensaba, tal vez. Pensaba que lo había hecho bien, pero justamente ese era el plan, para que los hijos de Adán fueran librados de su culpa y de su pecado. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios.
El misterio de Cristo es la iglesia, como la vitrina a través de la cual Dios exhibe su infinita sabiduría. Eso es la iglesia. Ahora, ¿de qué manera la iglesia habría de mostrar la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, por lo menos de dos maneras. Primero, en la sabiduría divina que hay en el Evangelio en sí. La manera en que Dios quiso traer la salvación. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque era ridículo, o sea, nació en Belén, se crió en Nazaret, se cree en Dios y muere como delincuente. No, pues tráiganme un libertador del Imperio Romano, tráiganme un majestuoso rey de Israel. Eso, ¿me entiende? El plan de Dios está absolutamente en contra de toda predicción humana. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es sabio. ¿Qué habría hecho tú? ¿Qué habría hecho yo para derrotar el imperio del mal? Hubiéramos reunido los Jedi. ¿Me entiendes? O sea, mientras más poderoso, ¡guau! Pero Dios, a un humilde carpintero, que era Dios hecho hombre, usó para derrotar definitivamente al diablo, a la muerte y al pecado por la eternidad. Eso está fuera de toda lógica. Por eso es que es sabio, por eso es que esa sabiduría y los ángeles y aún los demonios ven esa realidad en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo y dicen, ¡wow! ¡Qué sabio es el Señor! ¡Qué sabio! ¿Se acuerdan cuando Cristo les dijo, cuando los apóstoles dijeron, te defendemos, Señor, matamos? No, ¿tú no crees, le dijo Cristo, que si mi Padre no me quisiera proteger, mandaría unas legiones de ángeles? Porque eso tiene en mente el ser humano. El ser humano tiene una idea de cómo redimirse a sí mismo, pero Dios no. Dios tiene un plan completamente distinto que choca completamente con nuestra lógica, la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, cuando nosotros estamos viviendo, cuando nosotros abrazamos el Evangelio y predicamos el Evangelio, esa sabiduría es contemplada por las huestes celestiales y quedan asombradas. La Biblia dice cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Y de qué manera también muestra la sabiduría la iglesia? La sabiduría de Dios. Bueno, en la exhibición de los resultados del Evangelio en nuestra vida. Por eso el versículo 16 al 19 del mismo capítulo dice, siendo fortalecidos con el Santo Espíritu, habitando Cristo en nuestros corazones, siendo llenos de la plenitud de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. Esta comunión vital y eterna que la iglesia de Cristo disfruta con el Dios Trino ha de ser manifestada en la vida práctica de cada creyente que es parte del cuerpo de Cristo en este mundo. Y de hecho ese es el tema de la carta de aquí en adelante, la vida práctica. El que robaba ya no hurte más, sino que trabaje para tener que compartir con los que tienen necesidad, ¿cierto? Si tú hablabas mal, ya basta de eso, hable lo que haga bien a los oyentes y un cambio de vida. Capítulo 4 habla de una renovación de nuestro ser interior. Capítulo 5 habla de cómo contemplar nuestra vida familiar a la luz del Evangelio. Capítulo 6 habla, ¿me entiendes? Toda una dimensión de una vida nueva. Y en todo eso la sabiduría de Dios es exhibida a las huestes celestiales. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta, hermano. ¿Qué visión tienes tú de la iglesia de Cristo? ¿Has logrado tú ver el valor que tiene la iglesia para Dios? ¿O es solamente la terapia dominical para mi vida? ¿O ves el valor eterno que tiene la iglesia de Dios para el Señor? ¿Comprendes la naturaleza de nuestro llamado como iglesia? ¿Que es mostrar su infinita sabiduría? Tal vez es tiempo, hermano mío, de cambiar tu visión y tu opinión sobre la iglesia de Cristo. En conclusión, hermanos míos, Dios nos ha revelado su maravilloso misterio a través de sus siervos, los apóstoles y profetas, para que a través de nosotros, que somos su iglesia, la sabiduría infinita de Dios sea dada a conocer a todo el mundo celestial.
cada día que vives, cada actitud, cada pensamiento, cada acción, aun las intenciones de nuestro corazón debieran estar guiadas por este pensamiento. Dios en su misericordia me ha hecho parte de su gloriosa iglesia. Debo vivir honrando este llamado, viviendo para su gloria y amando a su iglesia. Amén. Oremos.